Bienvenidos a Santa María de Melque. Hoy nos encontramos con Alicia López en el complejo monástico de Melque, ¿no? ¿Se llama? Santa María de Melque. Santa María de Melque, pero era un antiguo monasterio. Sí. Y es un monasterio muy particular porque se supone que es el más antiguo que queda en la península ibérica, con un sistema de construcción tardorromano. Tiene estilo mozárabe, tiene estilo visigodo, tiene un montón de estilos esto, ¿no? Sí, es una mezcla que nos ha llegado a través del tiempo, pues eso, de una construcción inicial de época visigoda, en la que a lo largo del tiempo han ido haciendo diferentes remodelaciones, llegando a lo que es en la actualidad. Ha pasado de monasterio, alquería, otra vez monasterio. En la desamortización hace que sea un establo y en nuestra época pues un centro cultural. Por la datación de radiocarbono se estipula que la iglesia data aproximadamente del siglo VII, ¿no? Del año 600 y pico. Últimos del siglo VII, por ahí más o menos, época de construcción se supone que sí, en esa fecha. Pero me ha llamado la atención cuando hemos estado viendo la iglesia que los ventanales son tipo arquitectónico mozárabe. Sí, es una evolución del arco de herradura. En época visigoda lo cierran un poco, no tan pronunciado como luego es el arco de herradura árabe, que es mucho más cerrado. Es como una evolución intermedia. Bueno, yo como guía te voy a preguntar una cosa, porque Melque está lleno, a día de hoy todavía está lleno de incógnitas y de interrogantes en sí, porque este lugar es que, por más que escarbes, es que no encuentras nunca un final, ¿verdad? Melque es una gran incógnita, es un misterio en sí, porque partimos de la base que no hay ninguna información en escrito
viene de una época oscura, una época muy poco estudiada. Claro, estamos hablando de más o menos del siglo VII, ¿no? Que es una iglesia goda. Claro. Pero anterior, porque ya estuvieron aquí los romanos, ¿verdad? Pero aquí han estado los romanos, los íberos, los celtíberos. Hay muchas sociedades una amalgama de culturas, que han visto que aquí había un potencial porque había unos recursos hídricos, había unos recursos cinegéticos, había unos recursos agrarios, pero no para la importancia realmente de construir un edificio de esta magnitud y de poder tener pues un apoyo de un gobierno. Exacto, realmente. Sí. Entonces es extraño. Melque tiene un pequeño... Lo que está claro es que siempre se ha construido una civilización sobre otra. Han ido aprovechando, vamos a decir, ¿para qué nos vamos a ir a un sitio si ya tenemos esto aquí? ¿Verdad? No, claro. Melque además es diferente por esto, porque cogen estas piedras que posiblemente estas piedras estaban en alguna otra construcción romana. Estamos viendo que estas piedras tienen la forma de cortarse, la forma de tallarse de la misma que el acueducto de Segovia. Sí, es que son a hueso prácticamente. Claro, son pétreas, son sillarejos enormes. Entonces, pues es como esa casa de la abuela que la hemos ido remodelando. Exacto, sí. Y reconstruyendo. Ellos eran los principales reutilizadores de todos los recursos que tenían a su alrededor. Cogían las piedras de una casa que no les valía y hacían otra, pero siempre utilizaban todos los recursos que tenían a su alrededor. Y la verdad que Melque, pues en definitiva, es un edificio muy importante, que nos ha llegado a lo largo del tiempo, que no todo el mundo ha considerado que no debía destruirlo en su completo, pero sí remodelarlo, y nos ha podido llegar aquí después de ser pues el monasterio, después de ser una alquería árabe, después de ser otro complejo monástico en la época ya del Alto Medievo, pasar por una desamortización y no desaparecer y utilizarse como establo, y ahora pues ya como un elemento cultural. Claro, como un museo. Como una especie de museo, sí, un centro cultural en la que bueno, pues puedes venir y retrotraerte a esa etapa visigoda, a ver realmente un edificio de planta de cruz griega. Cruciforme, sí. Cruciforme con sus pues añadidos después. Y vamos, que sigue siendo una incógnita. Es una incógnita, total. El caso es que todo el que entra se queda asombrado. Sí, ¿verdad? Y luego ves el exterior, que te parece que es una iglesia muy pequeñita, y entras y ves, ¡pah!, de repente esas bóvedas, sí. Esas... A mí lo que más me gusta, perdóname, es el crucero. Sí. Donde se asienta la torre esa, el cimborrio, la bóveda que miras hacia arriba y dices, es increíble. Claro, es muy bonita. Además, si te das cuenta, la iglesia no tiene acceso a la torre por el interior, está por el exterior, porque es un añadido posterior. Exactamente, sí, exactamente. Y después de haber visto cómo quedó la reforma que hicieron en la torre, en la parte exterior de la torre, vamos a continuar con Vicente y con Alicia, porque ahí queda una parte importante que contar. De hecho, en este momento nos encontramos en una de las zonas que quizás es más desconocida dentro de lo que es la ermita, ¿no, Alicia? Sí, es un pequeño añadido posterior, en el que se supone que es de época del Alto Medievo. Constaba de 7 arcos, de los cuales estos 3 están desmontados. Son arcos que tienen una clave central en piedra, pero el resto es argamasa, aunque tienen algunas pequeñas dovelas de piedra, pero asemejan, son parecidas a las ventanas. Conserva este arco de herradura así un poco más cerrado,
Y se supone que esta parte del edificio era un osario. Era donde los monjes que estaban gobernando en esa época depositaban los restos óseos una vez que habían pasado por el pudridero de donde estaban en este primer enterramiento, y luego lo dejaban aquí a modo de, bueno, pues de un sentimiento de pertenencia a la comunidad, al lugar, sí. De tener siempre no veneración, porque no eran santos, pero siempre esa comunidad, esos monjes que vivían aquí, iban a pertenecer siempre al edificio. Eso que es como lo que sale en las películas de los sitios que están llenos de calaveras y están ahí expuestas debajo de un arco, por ejemplo, aquí. Sí, está lleno de calaveras hasta arriba. Más que a lo mejor calaveras expuestas al aire, no, estarían en pequeñas cajas, en pequeñas urnitas, pero sí que se han encontrado acumulaciones de esqueletos, de restos óseos. Un poco macabro. Macabro ver eso, pero demasiado macabro, pero en esa época era lo más normal. Pero en las iglesias es lo más normal. El ciclo de la vida, ¿no? Y igual que enterrar a ras del suelo, porque aquí hay gente enterrada. Sí, dentro de la iglesia se encuentran tumbas, además también singulares, porque estaban situadas, o sea, claro, haces la excavación y te encuentras un fallecido, un muerto, un esqueleto, limpian para sacar ese esqueleto para ser estudiado, y se dan cuenta que inmediatamente debajo había otro. Estaban como especies de literas, sí, puestos unos encima de otros. O sea, el espacio es limitado y enterraban el primero muy hondo, otro encima, y van haciendo como diferentes capas, porque querían que pertenecieran, que estuvieran aquí siempre, que fueran la raíz del edificio. Pues estamos con Óscar, del Castillo a Santa María de Meque, que son primos hermanos, ¿no? Bueno. Me estabas comentando que la torre la construyeron los musulmanes. Sí, se cree que sí. Se cree que cuando esto pasa a ser propiedad de los musulmanes, una vez que se conquista, una vez que ya que se van lo que son los visigodos, vienen los musulmanes y demás, pues era lo que era una ermita. Estaba complejo todavía, de Bala del Med, pero aquí los musulmanes lo que hacen es intentar hacer como una especie de fortificación, de fuerte, de iglesia fortificada. Lógicamente el culto cristiano desaparece completamente con los musulmanes y son los que intentan hacer sobre la cúpula, que había una cupulita, la torre que vemos allá. Esa es una de las razones por las que la ermita está totalmente vacía, desprovista de imágenes y de cualquier soporte para ponerlas. Bueno, eso no se sabe. Lo que es el mobiliario se ha quitado con los siglos, ¿no? Pero vamos, sí que se sabe que tenía su altar, porque claro, esto es importante, una vez que los musulmanes ya se van de aquí completamente, cuando llegan lo que son después, lo que son ya la época cristiana propiamente dicha, pues sí que otra vez tiene el culto. Sí que se sabe, por ejemplo, que las puertas no eran esas, las puertas eran de bronce y tenían cristales dorados, cristales de colores, ¿no? Tenía también coronas votivas, como que son otro tipo de... O sea, era como más elegante. Era más elegante. Y luego el interior, bueno, pues totalmente dorado, estucado y demás. Cuando se descubrió, me has comentado antes que estaba enterrada hasta prácticamente donde el alféizar de las ventanas. Sí. Es decir, lo único que quedaba a la vista era de la ventana para arriba. Sí, más o menos de la ventana, todo eso estaba enterrado, todo. Y luego, lo que es el tejado de arriba, lo que es el tejado de dos aguas no existía, estaba totalmente lo que era la bóveda, el descubierto, todo eso es nuevo. Y prácticamente todo alrededor estaba sepultada de tierra. Estoy viendo, eso pueden ser unas ménsulas y aquello es una marca en los sillares. Sí. Eso es debido a que tenía otra forma hace tiempo, igual que el patio que se utilizaba como osario. Sí, ahí seguramente tenía que haber alguna otra viga, igual que esta dependencia que hay aquí, porque esa no es la puerta principal, la puerta principal estaba más acá.
¿sabes? Sí, Una especie, un vale. pequeño pórtico y luego se entraba a la iglesia. Y ahí seguramente en el osario sí que tendría que haber alguna estructura cerrándolo, o sea, una especie como de cementerio, como de nicho. Sí, pero en el osario hemos estado esta mañana y sin embargo no tiene ménsulas. No, no Es tiene decir, ménsula. tiene la ventana y está abierto, totalmente abierto. Lo único que tiene son los arcos que están hechos de argamasa, según nos ha comentado, que me ha sorprendido mucho que la argamasa pueda sostener en el centro un sillar de piedra hermoso, es decir, porque eso tienes que tener algo que lo apuntale para poder esperar que se seque, ¿no? Y mucho tiempo además. Mucho tiempo, también el grosor que tenga. Todo lo ménsula es curioso porque seguramente que ahí habría una viga de madera simplemente, y si te das cuenta, en la pared hay como forma de baja. A eso un me canalillo. refiero. Hay Hay que tener otra sala, otra habitación. Ajá. Se desconoce lo que habría. Entonces, lo que es el tejado estaría apoyado en las ménsulas. Una viga, se llama durmiente, y sobre el durmiente lo que son las vigas, las jácenas, que sujetaban el techo. Y tenemos otra ventana ahí al lado de la ventana principal, que es como una especie de ventana esta de convento, de las que... Sí, a lo mejor daba acceso a la habitación que aquí hubiese. Claro, ten en cuenta que de cómo estaba Melque originalmente, cuando iba pasando por tantas culturas, se ha ido transformando tantísimo que es que no sabemos realmente interpretar pues las partes que faltan realmente, ¿no? Es lo que hay, es lo que hay. Vale, comentan, bueno, esta mañana nos ha estado comentando Alicia que había una torre que se podía utilizar, bueno, que se utilizaba como batisterio, estaba en la parte trasera izquierda de la ermita, pero también por la estructura de dicha torre podría ser perfectamente un observatorio para comprobar si venían los enemigos o no venían. Sí que se sabe que, eso sí que se sabe, está asegurado, que en la época musulmana, cuando se ordena la construcción de lo que es la torre, servía para eso, era más alta todavía. Está muy desmochada, lógicamente. Era casi el doble. Falta, si te das cuenta, hay un piso ahí, una ménsula, faltaría otro más, y luego seguramente acabaría almenada, como una torre, una atalaya, exactamente igual. O sea, que no acabaría con techo de tejas como está... No, estaba almenado. O sea, era que cuadrado almenado. Por ese motivo la reconstrucción se ha hecho de tal manera, ¿no? Exacto. Así es. Vale, sin embargo sostiene la cúpula, que es una cúpula muy firme, es decir, eso está todo macizo, está ahí... Sí, lo que es la cúpula, esa sí que es original, la que se ve por dentro, la cúpula esa sí que es original, y después sobre esa cúpula los musulmanes hicieron lo que es la torre de vigilancia, porque esto fue un pequeño castillo realmente, en época musulmana. Fue un castillo que después se convirtió en un convento. Claro, estaba yo que era el convento hecho. O era un convento antes y luego se convirtió en castillo y luego volvió a ser convento. Exactamente. Vale. Exactamente. Y Alfonso Tellez aquí tuvo mano en su momento, igual que en el castillo. ¿Tellez de Meneses? Sí. Bueno, él lo que era más era un repoblador. Él se tiró más por la zona de los Montes de Toledo. Aquí no hizo mucho, que se sepa, toda la labor fue de Montalbán, lo que es Dos Moneda, Dos Hermanas y toda aquella zona. Lo que era más, digámoslo así, Tellez de Meneses es del siglo XIII, es más de frontera con el propio Imperio Almohade, que está más en los Montes de Toledo. Es decir, que estamos en un territorio más de recogimiento que fronterizo. Sí, la frontera propiamente dicha, hombre, estamos todavía en época de frontera, ¿no? En territorio de frontera. Sin embargo, pagaban peajes para pasar por aquí. Sí, podía pasar un peaje, claro. Ten cuenta que aquí había una villa, esto era originalmente la villa romana, y después se transforma en monasterio, en convento. Y sí que se sabe que por aquí pasaba la calzada, no sé si la has visto. Sí. La calzada que venía desde el castillo, venía seguramente desde Mérida, y pasaba por aquí a Guadamur, y de Guadamur a Toledo. Está interesante. Más que nada porque pasaría por la zona entonces de Gálvez y toda esa... Sí. Ajá. Sí. Y se me estaba yendo el tema de la población de esta villa, porque nos comentaba Alicia esta mañana que aquí llegaron a vivir 1.500 personas con estas dimensiones. Esto tenía que ser un hervidero. Totalmente. Ten cuenta que esto era un monasterio bastante grande, un convento, y aquí había, pues aparte de los monjes que tenían que estar aquí al servicio religioso, tenían sus artesanos, tenían sus comerciantes, sus campesinos, y todo eso lógicamente con sus familias y con más trabajadores podía sumar perfectamente esa población, 1.500 personas, sí, perfectamente. De las cosas que he estado leyendo acerca del sitio, he encontrado pues una cosa que tú ya me comentaste, el tema del entrenamiento de los freires. Es decir, ¿es posible que aquí también se entrenaran los freires para...? Es posible. Estamos conjeturando, pero realmente... Es posible, es que hay muy poquita información. Sí. Yo creo que la más información que hay es, bueno, pues de época visigoda, que es cuando empieza, o mozárabe, que es cuando se construye la iglesia, con los musulmanes un poquito, y luego a partir de los musulmanes, ya en época otra vez cristiana, ahí sí, puede ser que una vez que esto pasa ya a manos cristianas con Alfonso VI, 1085, desde el límite, pues posiblemente ya lo que es la comunidad monástica, que es quizá mozárabe, pues todavía
aunque estaba en territorio cristiano, pero lógicamente, como me dice un profesor, no te acuestas musulmán y te levantas cristiano, No. sino que hay un periodo de adaptación o de conversión que dura muchos años, ¿no? Entonces, posiblemente sí que habría aquí esa comunidad religiosa que después ya, cuando una vez el Temple se hace cargo de todo esto, 1144 aproximadamente, sí, posiblemente tendría que tener su propio centro de entrenamiento militar. Aunque muchas veces las enseñanzas militares, igual que pasa como hoy, cuando hay alguna escuela que se dedica tanto a la enseñanza militar como a otro tipo de enseñanza, tienen sus propios sitios para hacerlo. Quiero decir con esto que a lo mejor Melque son hipótesis todo, claro, sí, fue su centro religioso espiritual únicamente, y el castillo como centro administrativo y militar. Y militar y de entrenamiento, porque el Albacar da para ello. Exacto. No, una cosa que nos impresionó muchísimo del Albacar es que cuando entras al Albacar no ves el muro de la Alcazaba. Claro. Entonces, posiblemente yo me atrevería a conjeturar que fue así, que aquí solamente estaba el núcleo religioso y espiritual de la orden, en aquella época, claro, de Montalbán, y el centro militar estaría en el castillo. Otra cosita que hemos estado viendo ha sido el pozo que hay ahí, que realmente parece que es un aljibe que está forrado de piedra por dentro. Es decir, es como si fuera un búnker. Nos comentaba Alicia que son muchísimos litros de agua los que podía caber ahí dentro, porque son 30 metros de profundidad. 30 metros de profundidad. Y es un sitio hermoso, es decir, puede ser que fuera un aljibe, puede ser que fuera un lugar de ocultamiento, puede ser que fuera un sitio donde la población, en caso de ataque, como decíamos que había incursiones, se pudieran esconder. Lo que pasa es que, claro, una ermita sin campanas... Bueno, también la campana es más reciente, ¿no? Entonces, también lo que es curioso es que haya un aljibe dentro de una ermita. O sea, puede haberlo. También ten en cuenta que el agua, el simbolismo que tiene puro, claro, ¿no? Y más en aquella época, lo que son los batisterios se hacían por inversión. Pero claro, un aljibe de 30 metros. Ahora, si Alicia ha dicho que es un aljibe que ya está aquí, pues sí, ella dice que lo han visto por dentro. Sí, que está forrado de piedra, es decir, que se han metido y que es impresionante porque es una especie de habitación. Y nos quedarían ya las leyendas, esta de la mesa de Salomón, la tabla esmeralda y el Santo Grial. Que lo del Santo Grial ha tenido un poquito de detalle porque esta mañana Vicente nos ha estado comentando el tema de que el Santo Grial pues era realmente una especie de cuenco y que según iba pasando el tiempo los propios creyentes lo iban embelleciendo y que no se sabe realmente dónde está. Y Alicia comentó que, bueno, que en la Catedral de Valencia actualmente se está dando un poco el tema de esto. Sí, bueno, hay tantos griales que hay uno en Lugo, hay otro en Valencia, hay otro en León, hay otro en San Juan de la Peña, en Huesca. O sea, que es que hay tanta leyenda. Y también ten en cuenta que todos estos griales o estas copas pues fueron de época medieval. Y en aquella época lo que eran las reliquias, la venta de reliquias era un negocio impresionante, como los huesos de los santos y demás. Pero estamos hablando de lugares que fueron templarios. Bueno, sí, que fueron de influencia templaria. Entonces estamos hablando de que los propios templarios quizás que
quizá para camuflarlo, falsificaban el propio grial o... Hay mucha, no sé, hay mucha leyenda. Ten en cuenta que hay mucha leyenda en cuanto al temple de ese tipo, el tipo misticismo, ¿no? Sí. Porque casi todas las leyendas que se saben de los templos del siglo XIX, es de la época del romanticismo, ¿sabes? Entonces, realmente, no sabemos realmente si eso fue así o no. Tiene mucho de leyenda, mucho. Ten en cuenta que siempre hemos dicho una cosa. Si tú te pones ahora mismo en el cenáculo, en la última cena de Jesús, Sí. ¿no? Pues claro, ellos tienen lo que son las copas, que no pueden ser ni de cristal, ni pueden ser de piedra, tienen que ser de un tipo de... Los copones de madera, no, sí. no, de madera tampoco, porque no está ¿Tampoco? puro. Tiene que ser de un tipo de piedra de... No sé si es de ágata o no sé. En el mundo judío, en la época de Pascua, se tiene que vender con esos tipos de cuencos. Ajá. No puede ser cualquier piedra, ni de cristal, ni de madera. Tiene que ser, ni de metal tampoco. O sea, tiene que ser un mineral en concreto. Sí, creo que es ágata, creo, no estoy seguro. Bueno, pues lógicamente tú piensas una cosa. Si a los 13 que eran, 12 más Jesús, le das una copa, o unas copas más pequeñas, Sí. termina la cena, se van de allí. Las copas quedan y ya ves cuál es la de cada uno. Exactamente, las copas quedan y se acaban. O como si se comiese con cuchillo y tenedor, que no se comía con cuchillo y tenedor, pero si lo hubiese comido pasaba lo mismo, ¿no? O sea que Tú lo guardas básicamente y ya. es lo mismo que hacen hoy en día en los conciertos cuando se quedan con algo del cantante y luego dicen qué tal y a lo mejor no tiene nada que ver No y lo tiene nada que subastan, ver. ¿no? Yo creo que en aquella época, luego hay mucha leyenda. Luego dicen también que del santo grial, que la copa que dio Jesús en la última cena, José de Arimatea recogió su sangre. Bueno, eso también tiene pinta de fábula, ¿no? Hay mucha Hay leyenda, muchas. mucho misticismo. Entonces, eso tiene un potencial tremendo entre la sociedad actual, que todo eso viene del siglo XIX. Todo. Sí, luego la magnificación que le dieron los nazis con el tema de la búsqueda de reliquias y... Que estuvieron por aquí, ya lo he Sí. oído. Bueno, yo para mí que todo eso es todo más, entra en todo el mundo de la leyenda, más misticismo y menos en la realidad. Dos arcos, aquí no podemos decir que el de abajo sea escarzado, sino que más bien es un dintel, Es un dintel. ahí a presión, pero tenemos dos arcos, el primero parece de arquitectura tardorromana, por la forma en la que están puestos los sillares y por la desigualdad de los mismos. Entiendo que fue hecho o a toda prisa o... No, es así. Ten en cuenta que la entrada real de Melque no es esta. La entrada real estaba aquí. Estaba aquí, al final de la barandilla justo. Exactamente, Ujú. ahí. Ahí lo que estaban las puertas, realmente estas que he dicho, de bronce. Sí. Había un pequeño pórtico y luego estaría ya lo que es la entrada al propio... Y aquí había habitaciones, templo. por la estructura que... Claro, parece. todo esto estaba también lleno. Es decir, bueno, esto es nuevo. Este de un que aquí es nuevo, esto de aquí puede haber algo, pero esto no es nuevo. Todo esto es nuevo, se nota que es nuevo. Pues, don Óscar, Bueno, como Paco, siempre, un placer. un amigo. Igualmente. Wow, mira qué luz tiene las barrancas ahora.